Russia hit Turkey's Turkish ship in Ukraine. El 12 de diciembre, Rusia lanzó una campaña de represalia total y devastadora en el Mar Negro. El objetivo eran los dos últimos puertos marítimos restantes de Ucrania, que sirven como su salvavidas comercial, y las rutas logísticas que abastecen a esos puertos. ¡Mira! ¡Mira el dron! ¡Va a estallar! Sin embargo, cuando el humo se disipó, se hizo evidente que esta campaña no fue tanto un triunfo militar como un desastre diplomático y un punto ciego estratégico. Misiles y drones rusos impactaron 3 barcos turcos anclados en el puerto. ¡Hizo estallar el barco! ¡Hizo estallar el barco! El barco envuelto en llamas en el metraje era el buque Rorro, llamado Cenk-T, propiedad de la compañía turca de logística Cenk Shipping. ¡Impactaron el barco! ¡Impactaron el barco! ¡El barco está en llamas! ¡Sal de ahí, amigo! ¡Sal rápido! ¡Apúrate! Y el momento del ataque era de una importancia crítica y peligrosa. El ataque a los barcos turcos ocurrió justo cuando el señor Putin le estrechaba la mano al señor Erdogan en Ashjabad, enviando mensajes de cooperación. A primera vista, la medida rusa se publicitó como una respuesta a los ataques ucranianos contra Moscú. Sin embargo, la realidad sobre el terreno cuenta una historia completamente diferente. El barco Cenk-T, impactado, no transportaba municiones militares, tanques o vehículos blindados, sino generadores eléctricos cruciales para la red eléctrica ucraniana, que ya se había derrumbado por las condiciones invernales. Más importante aún, el arma utilizada en el ataque no era un proyectil de artillería disparado a ciegas. Eran drones Geran 2 o Shahed 136, guiados por GPS y un sistema de navegación inercial, INS. Esta tecnología implica que las coordenadas fueron introducidas previamente y que el objetivo fue seleccionado intencionalmente horas antes del vuelo. En otras palabras, mientras el señor Putin se reunía con el señor Erdogan en Ashjabad, los drones rusos fijaban como objetivo a barcos turcos que transportaban ayuda humanitaria. Otra prueba de que el incidente fue planeado fue la huella digital del barco. El buque Cenk-T había apagado su señal AIS, Sistema de Identificación Automática, el 11 de diciembre para ocultar su viaje a un puerto ucraniano. La inteligencia rusa rastreó el barco a pesar de estar en modo furtivo, detectó su llegada al puerto y lo atacó en su momento más vulnerable. El viceprimer ministro ucraniano, Oleksiy Kuleba, confirmó que el ataque apuntó directamente a la logística civil. Sin embargo, el hecho de que los 3 barcos dañados en los puertos ucranianos ese día fueran de propiedad turca hizo sonar las alarmas en Ankara. Estadísticamente hablando, es casi imposible que un ataque aleatorio impacte únicamente barcos turcos a plena luz del día. Y el sábado 13 de diciembre, la Armada de Ucrania acusó a Rusia de atacar intencionalmente otro barco turco con un dron. El buque Viva transportaba aceite de girasol a Egipto. A bordo, además de la tripulación, se encontraban 11 ciudadanos turcos. Según la Armada ucraniana, el ataque ocurrió en mar abierto, dentro de la zona económica exclusiva de Ucrania y fuera del alcance de sus sistemas de defensa aérea. Este ataque también demostró que el asalto del viernes no fue accidental. De manera similar, no existen coincidencias en la diplomacia, solo una meticulosa sincronización. En el momento del ataque, Putin y Erdogan se encontraban en Ashjabad, participando en el Foro Internacional por la Paz y la Seguridad, posando amigablemente para las cámaras. La ironía comienza con el nombre mismo de la cumbre. El presidente Erdogan se reunía con Putin para discutir la reducción de las tensiones en el Mar Negro, la reanudación del corredor de granos y la seguridad de los barcos civiles. Mientras el señor Erdogan le decía explícitamente a Putin no ataquen los puertos ni la infraestructura energética de Ucrania, el humo negro se elevaba desde los barcos turcos en los puertos ucranianos. Esta situación, que va más allá de la cortesía diplomática, fue o bien un ataque descarado a una asociación estratégica, o bien una coincidencia increíblemente inverosímil. La situación fue tan caótica que incluso se produjo una extraña crisis de protocolo, donde el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, fue obligado a esperar 40 minutos para ver a Putin, solo para ser incluido inesperadamente en la reunión entre Erdogan y Putin. La extraña disposición de los asientos en esas fotografías.
Esas imágenes resumieron la opinión de Rusia sobre sus aliados. Era evidente que Putin había dejado de lado la etiqueta diplomática y la cortesía, y se encontraba en un estado de ánimo tenso y distraído. Lo que Putin pensó que era una demostración de fuerza, colocó a Turquía en un difícil dilema. Sin embargo, ninguna de las opciones en este escenario era agradable para Putin. Fue en esta atmósfera que irrumpió la noticia del ataque, creando un efecto sísmico en los pasillos del poder en Ankara. En un mensaje emitido tras el ataque, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía subrayó la necesidad de suspender los ataques contra la infraestructura energética y portuaria. En lenguaje diplomático, esta es la forma más cortés de decir: están poniendo a prueba nuestra paciencia. El barco en llamas no fue solo un incendio a bordo. Fue una chispa que alterará fundamentalmente la percepción de riesgo en el Lloyd's de Londres y en los escritorios de las aseguradoras en Estambul. La regla fundamental de la economía marítima es esta: si no hay confianza, el comercio se paraliza. Este ataque ha provocado, inevitablemente, un aumento en las primas de seguro por riesgo de guerra en el Mar Negro, siguiendo las leyes del mercado. La jugada de Putin en Odessa podría verse como una acción militar. Sin embargo, en el tablero estratégico, este incidente corre el riesgo de convertirse en un error fatal para la economía rusa, porque Moscú olvidó que el Mar Negro no es solo una extensión de agua para ellos, sino el pulmón económico de Rusia. Y los estrechos turcos, la tráquea de ese pulmón, se encuentran ahora bajo la soberanía de Ankara, Turquía, el país contra el que están apuntando misiles y quemando barcos. Primero, aclaremos la magnitud del dinero y el riesgo que están sobre la mesa. Habiendo perdido los mercados europeos debido a las sanciones occidentales, Rusia transporta una parte significativa, estimada entre el 20 y el 25%, de su petróleo crudo y productos derivados a los mercados asiáticos a través del Mar Negro, lo que implica el paso por los estrechos turcos. Con el Mar Báltico congelado en invierno, el Mar Negro es la única salida de aguas cálidas y abiertas de Rusia. Millones de barriles de petróleo pasan por esta ruta diariamente. Al atacar barcos turcos, Putin ha aceptado el riesgo de convertir la misma ruta que utilizan sus propios petroleros en una zona de conflicto. Si la seguridad de los barcos civiles en el Mar Negro se elimina por completo, Rusia, que depende de esta ruta para exportar miles de millones de dólares en petróleo, sufrirá tanto como Ucrania, que espera generadores. La segunda y más crucial capa: la flota oscura. Esta flota, compuesta por viejos petroleros con estructuras de propiedad complejas que Rusia utiliza para eludir el tope de precios, siempre ha sido un riesgo para los estrechos. Hasta ahora, Turquía no ha interferido con el tránsito, adhiriéndose al principio de libre comercio y los equilibrios de la Convención de Montreux. Ankara había tolerado estos riesgos ambientales dentro de un cierto marco para gestionar las tensiones regionales. Sin embargo, el ataque a barcos turcos el 12 de diciembre es un hecho que pondrá en tela de juicio esta política de tolerancia. Porque la ecuación está cambiando. Una vez que Rusia se convierte en una amenaza para los buques turcos, el derecho de Turquía a considerar los barcos relacionados con Rusia que transitan por sus aguas territoriales y el Bósforo como riesgos potenciales de seguridad puede fundamentarse legalmente en el derecho internacional y los principios de reciprocidad. Entonces, ¿cerrará Turquía los estrechos? Turquía no necesita declarar la guerra para hacer esto. La Convención de Montreux y las regulaciones locales otorgan a Turquía el derecho de control basado en motivos de seguridad de la vida, la propiedad y el medio ambiente. Un escenario potencial que Turquía podría implementar es el de un control burocrático silencioso, pero efectivo. Turquía podría aumentar los procedimientos y la frecuencia de las inspecciones de paso por los estrechos, citando el aumento de los riesgos de seguridad marítima en el Mar Negro tras el ataque en Odessa. Podrían exigir garantías de seguro, P&I, mucho más exhaustivas y verificables a los petroleros que transitan, como precaución contra posibles accidentes. La dificultad de los barcos de la flota oscura para proporcionar un seguro de tan alto nivel significaría una disminución natural o una paralización del tránsito. Las inspecciones prolongadas a barcos sospechosos o sin documentos frente a Estambul podrían crear un efecto de cuello de botella, ralentizando la logística rusa y aumentando los costos.
Además, en el contexto de que Ucrania considera a la Flota Oscura como un objetivo legítimo, la postura de Turquía será decisiva. El ataque ruso a un buque civil turco puede tensar el equilibrio de neutralidad de Ankara. Cualquier respuesta que Turquía dé a la postura agresiva de Rusia, ya sea a través de canales diplomáticos o burocráticos, complicará el flujo de petroleros rusos en el Mar Negro. La verdadera pesadilla para Rusia no es un enfrentamiento con la armada turca, sino quedar atrapada en los engranajes de la burocracia turca. Con este movimiento, Rusia está esencialmente etiquetando al Mar Negro como una zona de alto riesgo, lo que amenaza no solo la logística hacia Ucrania, sino también los costos operativos de los buques de grano y petróleo que salen de sus propios puertos, como Novorossiysk. Porque el ecosistema marítimo está intrínsecamente interconectado. Si los barcos civiles arden en una cuenca, la alarma sonará para todo el comercio dentro de esa cuenca. Si un armador tiene miedo de enviar su embarcación a Odessa, tendrá que pensarlo 2 veces antes de enviarla a un puerto ruso en el otro lado del mismo mar. Así, mientras Putin busca asfixiar a Ucrania, está convirtiendo el Mar Negro en un campo minado psicológico para la navegación comercial, y el riesgo de que estas minas hagan volar por los aires los costos de sus propios barcos de exportación aumenta cada día. Para los armadores y operadores, ingresar a los puertos ucranianos ya no es un riesgo comercial. Se ha convertido en un suicidio financiero. Las aseguradoras han llegado al punto de congelar contratos o aumentar las primas entre un 5 y un 10% del valor del barco, argumentando, si Rusia ataca incluso a barcos de propiedad turca, nadie está a salvo. Al convertir el Mar Negro en una zona no asegurable, Rusia no solo cortó la ayuda a Ucrania, también ha ahuyentado a los petroleros y buques de grano de sus propios puertos, como Novorossiysk. Porque el ecosistema marítimo está interconectado. Si un barco se incendia en un puerto, las primas se disparan en todo el cuerpo de agua. Si un armador se niega a enviar un barco a Odessa, también dudará en enviarlo a un puerto ruso en la orilla opuesta del mismo mar. Mientras Putin buscaba asfixiar a Ucrania, convirtió el Mar Negro en un campo minado para el comercio. Y estas minas ahora están esperando explotar justo debajo de sus propios barcos de exportación. ¿Y el punto de quiebre logístico más crucial? La posición de la flota mercante turca. Después del 28 de noviembre, algunas de las empresas de logística más grandes de la región habían suspendido o reducido la velocidad de sus operaciones debido al aumento del riesgo de seguridad. Ahora, apuntar a barcos pertenecientes a entidades activas sobre el terreno, como Senk Shipping, es un punto de quiebre que podría agotar la paciencia de esperar y ver de la industria. El escenario más sólido sobre la mesa es que la flota mercante turca se retire gradualmente de la ruta ucraniana y de la peligrosa ruta del Mar Negro del Norte, o minimice los viajes actualizando sus análisis de riesgo después de este ataque. Rusia creyó haber aislado a Ucrania por mar, asfixiándola con tácticas de estrangulamiento. Sin embargo, pasaron por alto una enorme realidad. Una parte significativa de los petroleros y las redes logísticas que mueven el crudo y los productos rusos al mercado mundial son controladas por empresas de propiedad u operación griega y turca. Cuando se ataca el barco de un armador turco, se establece un precedente disuasorio para otros armadores. El colapso de un puente logístico debido a la pérdida de confianza, al igual que dejar tanques en el frente sin combustible detiene una ofensiva, tiene el potencial de reducir la capacidad de exportación rusa y privar a Moscú de divisas debido a la retirada de las flotas civiles de la zona. Este es el efecto dominó, y claramente la primera ficha cayó en los muelles de Odessa. Putin pudo haber pensado que estaba haciendo una demostración de fuerza al atacar un barco de la nación cuyo líder acababa de estrechar su mano en Asjabad. Pero, en realidad, puso la vena yugular de su propia economía bajo el bisturí de Turquía. Esta jugada es el mayor error que Rusia ha cometido en el tablero diplomático. Turquía ya no necesita disparar una sola bala para detener a Rusia. Una sola firma bastará. Una única enmienda a la regulación de los estrechos, un solo decreto, podría eliminar miles de millones de dólares del presupuesto ruso cada mes. El barco turco en llamas en Odessa pudo haber sido extinguido, pero ese fuego se ha extendido ahora a Ankara, amenazando con incinerar los ingresos petroleros rusos. Y Ankara no tendrá prisa por apagar este incendio.
La promesa de seguridad de Putin se ha convertido ahora en pánico, una espiral de caos, incapaz de proteger sus propias rutas comerciales, y en cambio, atacando los barcos de naciones que considera aliadas. El estrangulamiento logístico ya no es teórico, es una válvula en manos de Turquía. Moscú intentó forzar esa válvula, pero todo lo que logró fue que la fuerza que la sujetaba se volviera en su contra. Cuando vean a los petroleros rusos esperando en el Bósforo en los próximos días, recuerden que no solo están esperando su turno para cruzar, sino que, de hecho, están haciendo fila para el colapso económico del Kremlin. Porque el misil disparado esa noche pudo haber hundido un barco, pero también borró el futuro de Rusia en el Mar Negro. La guerra ya no está solo en el frente. Está en los contratos de seguro, en los diarios de paso por los estrechos y dentro de los barriles de petróleo. Y en este frente, Rusia está completamente indefensa. Entonces, ¿cuáles son sus pensamientos al respecto? Compartan sus reflexiones en la sección de comentarios. Para ver nuevos videos, suscríbanse a nuestro canal y no olviden activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.